Chicos, bienvenido a En Portada. Tenemos a Elizabeth Ramírez, doctora nutrióloga, y a Ramón López, cofundador de Fertilam. Una pregunta, doctora, ¿se dice nutrióloga o nutricionista? Bueno, hay una diferencia. El nutricionista es un licenciado en nutrición, mientras que el nutriólogo es un médico general, o sea, graduado médico que hace su pasantía y luego se especializa en el área de nutrición clínica. O sea, que la nutrición clínica es una especialidad médica. Y en ese caso sí se le llama nutriólogo. Ah, perfecto. Ramón, cuéntanos, ¿qué es Fertilam? Fertilam es una clínica de reproducción asistida que fundamos en el 2013, continuando un legado familiar de mi abuelo. Que fue uno de los pioneros en temas de reproducción asistida aquí en el país, en la clínica San Rafael, en la unidad de fertilización in vitro San Rafael. Venimos trabajando desde hace más de 10 años, 12 años, con temas de reproducción asistida, tratamiento de fertilidad y hoy en día promoviendo de manera constante el tema de la salud reproductiva consciente, de que la persona comience a entender que la salud reproductiva es algo que funciona, pero también no funciona y algo que hay que chequearlo de manera proactiva. Así como uno va a un médico a hacerse su chequeo de rutina anual, que uno se mide la presión, que si el colesterol, que si los triglicéridos. Así nosotros promovemos que la mujer no solamente conozca su tipo de sangre, sino también cuando le pregunten, conozca su antimuleriana, su hormona que le da esa noción de cómo está su reserva ovárica, lo pueda conocer. Y el hombre también sabe cómo está su calidad espermática. Sí, mira, el tema de este episodio de verdad es un tema que muchísimas mujeres no vamos a identificar. Y me digo que no vamos a identificar porque yo años atrás quería empaparme y quería saber sobre fertilidad, congelación de óvulos y fecundación in vitro. Esos son los temas que vamos a estar hablando. Hoy en día agradezco que ya existe mucha información sobre congelación de óvulos y fertilidad in vitro. Fertilización in vitro. Porque antes, vamos a decir que 15, 20 años atrás, no era muy frecuente, por lo menos yo no escuchaba a ninguna de las amigas mías o personas conocidas de que voy a congelar mis óvulos. O mira, no sé si quiero salir, no sé si quiero ser madre en determinado momento, déjame congelar mis óvulos. O por ejemplo, no salgo embarazada por el método natural, déjame hacerme una fecundación in vitro. Pero hoy en día, gracias a Dios, hay mucha información. Se eliminan muchos tabúes que antes existían. Vamos a hablar de fertilidad, sobre todo. Después que la mujer cumple los 35 famosos años, tiene presión social porque empiezan a decir que ya tu fertilidad va a bajar, que tienes que buscar un muchacho rápido porque si no va a ser difícil para quedar embarazada, lo cual no es del todo falso, porque es verdad. O sea, así como envejece el cuerpo, pues tenemos menos cantidad de ovocitos. Óvulos, exacto. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer cumple 35 años de edad con relación a la fertilidad? Mira, tú decías que el tema de la preservación de la fertilidad es algo que tal vez hace 15 años no se hablaba. Yo creo que menos. Aquí hace 15 años ni siquiera de la reproducción asistida se hablaba. Ese tema de la preservación de la fertilidad, te podría decir que hace 5 años es que comienza la persona a hablar. Y esa técnica, esa razón de congelar óvulos nace, y también espermatozoides, nace por un tema de cáncer. No sé si tú sabías, rápidamente te cuento. No. Al momento de que una persona de edad reproductiva la diagnostican con cáncer y tiene que darse una quimioterapia o una radioterapia, eso afecta directamente la capacidad reproductiva. Entonces, a raíz de esa situación es que la preservación de la fertilidad nace.
y eso de congelar óvulos y congelar esperma. Luego de que las personas comenzaron a conocer del tema, entonces entra ya la parte ya personal y de preservación de la fertilidad para extender el momento de cuando inicio con mi vida maternal en el caso de la mujer. Y básicamente por eso que nace el tema de la preservación de la fertilidad hace ya unos años. Sí, porque aquí yo creo que ustedes fueron los primeros en traerlo. Ustedes fueron los primeros en traer en hacer ese tratamiento aquí en el país. No, creo que otros centros lo hicieron primero que nosotros, pero de manera, como te digo, a la larga, ¿qué es la preservación de la fertilidad? No es más que un tratamiento de reproducción asistida, sin el paso del laboratorio. Entonces, básicamente, la diferencia que hay entre un tratamiento de reproducción asistida en temas de infertilidad y una preservación de la fertilidad, la única diferencia es el trabajo de laboratorio, donde no hay ese trabajo de unir dos células. Pero básicamente, comercialmente hablando, si se puede decir, o promocionalmente, fuimos uno de los primeros, sí, pero no realmente creo que no fuimos los primeros. Ok, doctor, entonces, ¿en qué consiste la congelación de óvulos? Bueno, yo creo que Ramón podría hablar un poquito mejor de eso porque él está más al tanto de eso, pero yo quería mencionar algo respondiendo una pregunta que hiciste. Sí. Que tú mencionabas que a partir de los 35, yo creo que ahora mismo la presión por tener hijos empieza desde los 30. O sea, ya hay muchas personas que desde que llegan a esa edad empieza esa presión de, ok, ¿cuándo tú vas a tener tus hijos? Porque hay algo que la gente ignora y es que nosotras las mujeres venimos con nuestros ovocitos o todos los óvulos que nosotros vamos a ovular en la vida completa desde antes de nacer. O sea, en la etapa fetal ya esa reserva ovárica está. Y entonces eso para al momento de nosotros nacer y vuelve y se reinicia, o bueno, no se reinicia, sino que continúa cuando nosotros llegamos con la menstruación. Y en cada menstruación, entonces nosotros vamos perdiendo óvulos. O sea, en cada menstruación antes de la menstruación, en cada ovulación que nosotros no llegamos a fertilizar, entonces ahí se pierde ese óvulo. Entonces, básicamente, y Ramón me puede corregir, ese freezing of the eggs, ¿verdad? Es básicamente, se estimulan a esos ovocitos y luego que se estimulan todos esos ovocitos, porque por ciclo, imagínatelo así, o sea, existe esa estimulación de varios, pero solamente hay uno que llega a la maduración y ese es el que nosotros ovulamos. Pero básicamente en este caso lo que se hace es que se estimulan todos los otros y cuando ya están, como quien dice, ya listos para ser ovulados, entonces se extraen y se congelan. Correcto. El proceso de el proceso para el tratamiento de la congelación de óvulos, te lo digo porque yo tengo una amiga que justamente se hizo el procedimiento, no porque tenía problemas a la hora de salir embarazada, sino porque específicamente ella quería eso fue de la in vitro, eso fue de la fecundación in vitro. Ella quería tener 2 y luego quería tener un varón y una hembra. Okay. Entonces, veo que el proceso es como inyectarte durante varios días hormonas. Correcto. Y de verdad que eso es un proceso, imagínate, meterle más hormona a tu cuerpo. Sí. O sea, todo lo que conlleva emocionalmente hacia la mujer. Pero entonces, por ejemplo, yo quiero congelar mis óvulos. Me imagino, me hago todos los exámenes para saber la cantidad. Sí, básicamente lo que se hace es, en ese caso específico de congelar los óvulos, se inicia con esa primera consulta en donde a la mujer se le envía a hacer la prueba antimuleriana. Y eso en combinación con una sonografía de folículos centrales, y nosotros podemos decir, ok, mira, este es tu escenario de reserva ovárica. ¿Quieres congelar? Sí, vamos. Ok, iniciamos el proceso. Esas hormonas son básicamente las mismas hormonas que tu cuerpo produce mes tras mes, pero como yo digo, en cantidades industriales. Ese es el proceso que ronda entre 12 y 14 días, todos los días, inyectándote a la misma hora las hormonas. ¿Para qué? Para decirle a ese ovario o a esos ovarios, decirle, miren, en vez de el izquierdo hace un mes y el derecho hace un mes, los dos necesito que se pongan la pila, ven.
prodúceme la mayor cantidad de óvulos posible o madúrame la mayor cantidad de óvulos posible que yo le voy a recopilar. Entonces, durante 12, 14 días se hace esa estimulación y luego un procedimiento en el quirófano mínimamente invasivo, se extraen todos esos óvulos y se congela. Entonces, por ejemplo, nosotros en Fertilab, al momento de hacer para el tema de la preservación de la fertilidad, contamos con una tecnología basada en inteligencia artificial que hace un análisis de la calidad de los óvulos. ¿Esto para qué? Para poder darle a la paciente un reporte, decirle, mira, se te extrajeron 15 óvulos. Entonces, el reporte lo que dice es básicamente qué porcentaje tiene cada uno de los óvulos a convertirse en un embrión en un futuro. Incluso te da un porcentaje de probabilidad de cuántos embarazos exitosos tú vas a tener en base a la calidad del óvulo. Eso antes no se podía hacer porque simplemente se determinaba, mira, tú tienes 35 años, tú tienes 37, tú tienes 38 años. Tus óvulos, mientras mayor edad, menor la calidad. Y con ese nuevo estudio hemos visto que no es así. Nosotros hemos podido... porque he escuchado casos de personas de 30, 29 años que tienen pocas reservas. Tienen, por ejemplo, una falla ovárica prematura. Exacto. Y ahí es que... Y a raíz de esas historias que también nosotros hemos escuchado y hemos visto año tras año cómo va aumentando o cómo va disminuyendo la edad promedio de los pacientes que recibimos, que nos damos cuenta de que hay temas que no se tratan de manera oportuna y de manera temprana. Y llegan entonces ya a tocarle las puertas cuando tienen el problema arriba. Por ejemplo, ustedes decían que el tema de los 35 años era el momento cuando comienza esa presión social. Y ahí no es una presión social, ya es una presión real. Porque ya a partir de ahí, porque es una realidad. O sea, la presión siempre va a estar. Y siempre hay una tía, siempre hay una prima, una hermana. Oye, yo quiero nieto, yo quiero sobrino, No, que te dice, mira, tú estás tarde, después no va a poder tener hijos, mira. Y es lo que yo siempre he dicho, a la larga, no son ellos las que saben cuándo tener hijos. Es cada uno de manera personal. Que hay personas que pueden tener 38, 37, 36 y todavía no saber si quieren ser madre. Y optan por el tratamiento para como un backup. Exacto. Como por si acaso. Y eso no está mal. Estoy preparada. Y eso no está mal. Lo que pasa es, lo que está mal, y es lo que yo siempre he dicho, es que tú tomas esa decisión tarde y sin información. Exactamente. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones con muchas personas, muchas mujeres específicamente, incluso me he ido en conversaciones con especialistas, con ginecólogos, no necesariamente especialistas en temas de fertilidad, que cuando una mujer entra a una consulta y le pide, oye, yo quiero planificarme, increíblemente, Evelyn, a mí me ha tocado ginecólogos que a mí nunca me han dicho que le analizan la reserva ovárica. Le analizan absolutamente todo, presión, triglicéridos, hígado, para ver el panorama de la mujer y darle opciones de planificación, ya sea pastillas, inyecciones, el que se pone por debajo de la piel. Tanto método para decir, ok, mira, tal vez este es el más oportuno para ti. Y yo me sorprendo, yo que no soy médico de profesión, pero tengo 15, 20 años en esta industria. Empírico. Yo digo, pero ¿cómo es posible que tú planificas a una mujer y no le chequeas su reserva ovárica? Porque puede entrar por esa puerta una de 25 años y dice, doctor, yo quiero planificarme, yo me metí en amores, tengo planes de casarme y quiero planificarme. Entran con 25 años por esa puerta y el doctor, si no le hace las pruebas correctas, no sabe si esa mujer tiene una falla ovárica prematura. Con 25 años, sale, vive su vida. Cuando tiene 30 años, 35 años, decide, quiero formar una familia. Y ya hace rato esa guagua se le pasó. Doctora, ¿tiene algún efecto secundario la congelación de óvulos? O sea, todo el proceso que uno pasa. Bueno, yo pienso que de manera emocional y física sí. Porque tú estás inyectando hormonas, como él decía, o sea, en cantidades industriales. Y nosotros las mujeres, que somos seres muy emocionales. Que de por para sí nosotros lidiamos con las hormonas normales. Nosotros ya sabemos cuando tenemos el síndrome premenstrual, nosotros ya sabemos. Entonces eso vendría siendo como que multiplicado. Pero también a nivel físico, o sea, esa inflamación que también nosotros experimentábamos, ya sea cuando vamos a ovular, cuando vamos a tener el periodo, pero todo eso es algo momentáneo. O sea, que es como, por decirlo así, es un proceso temporal garantizando algo a futuro. Que verdaderamente yo digo que eso se llama tomar control de tu vida y de tu fertilidad.
tomar control de tu fertilidad no es tomarte una pastilla anticonceptiva. Tomar control de tu fertilidad es decir, ok, yo tengo toda la información que yo necesito, yo sé cómo está mi reserva ovárica, yo tengo planes a futuro en cuanto a mi desarrollo profesional, que precisamente por eso es que en muchos casos se posterga lo que es la fertilidad, y yo tomo todo lo que yo necesito y yo digo, bueno, yo quiero frizar mis óvulos porque yo en 5 años quiero ver si quiero tener hijos. O sea que verdaderamente eso es algo que si la mujer puede, yo pienso que debería de hacerlo. Sí, porque ahí vamos a tocar otra cosa, otro punto. O sea, no es nada barato. O sea, no es que una mujer de escasos recursos puede tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, todavía hay un factor que impide que cualquier mujer, ya sea de escasos recursos o de clase media, pero simplemente no tenga el dinero. Ya hay una barrera. Sí, esa barrera lamentablemente no tiene que ver con extracto social. Pero me imagino que hoy en día es más asequible que antes. ¿O es lo mismo? Es costoso. Es costoso. Y es costoso por todo lo que se involucra en el proceso. Desde los mismos medicamentos, las mismas hormonas, desde los materiales que se utilizan en el laboratorio, desde la misma infraestructura que debe de tenerse para tener un laboratorio óptimo, de los mismos equipamientos, del mismo conocimiento médico. Son muchos factores que hacen que lamentablemente la reproducción asistida sea costosa. Y eso es algo que nosotros dentro de Fertilame hemos venido año tras año también tratando de ver cómo brindarle esa mano amiga a personas que tienen pocos recursos. Nosotros hemos tenido casos, Evelyn, de parejas que al momento de cuando yo veo este tipo de situaciones que tienen que hacer rifa en los barrios, ay, Dios mío, para hacerse un tratamiento de in vitro, buscando todos los mecanismos posibles, ese anhelo y ese sentimiento de poder ser padres. Ahí no hay. Y de seguro ustedes quisieran, o sea, desprenderse, pero lamentablemente. Mira, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y precisamente siguiendo, como te dije, ese legado familiar. Mi abuelo fue muy médico en sus tiempos. Me acuerdo yo que él era de lo que llegaba a la casa de mi abuela con 2 racimos de plátano y 3 lechos. Y decía mi abuela, dije, Juli, ¿qué es lo que es? No, con eso fue que me pagaron la consulta. Ay, qué lindo. Mi abuela echaba unos boches. Y yo de chiquito, yo siempre veía eso. Yo vivía metido en casa de mi abuela. Y nosotros de él copiamos ese mismo sentido de dar y ayudar al prójimo. Nosotros hemos regalado in vitro. Hicimos rifas un año de un in vitro. Pacientes que por aquella razón no llegan a tener ese positivo. No solamente nosotros como clínica, sino el equipo completo, el equipo médico dice, oye, vamos a ayudarlo. Y entre uno de esos pasos que nosotros hicimos durante el año pasado, fue comenzar a tocar puertas de banco y puertas de aseguradoras. Pero esa parte la dejo para después. Ojalá que en algún futuro, no muy lejano, si es posible, se apiada, esté en el seguro, pero bueno. No, pero yo te voy a contar unas anécdotas, pero con el tema financiero, el tema de los bancos, toqué varios bancos. Muchos me dijeron que no, muchos me dejaron en visto. Y este año logramos que el Banco de la FIS creara un producto específico para financiar tratamientos de reproducción asistida. ¡Wow! Qué bien. Entiendo que eso es de verdad una mano de una entidad financiera que se preocupa por dar ese granito de arena a la sociedad, y es una herramienta muy interesante. Incluso hemos negociado con ellos flexibilidades en pago, flexibilidades en inicio. Incluso estamos viendo flexibilidades o disminuciones de tasas importantes para que de verdad el tema de tener un hijo no sea una barrera. Y eso realmente que pueda llegar, o sea, llegarle a cualquier tipo de situación de una mujer que tenga cualquier tipo de situación económica. Porque volví y te digo, es muy duro que tú simplemente veas que para tú obtener ese tratamiento tú tengas que tener dinero. Es como que por dinero yo no puedo tener la oportunidad de tener un hijo. O sea, es algo muy duro, lamentablemente. Y te cuento, por ejemplo, con ese tema de económico, te mencionaba el tema de los seguros y te mencionaba anteriormente el tema del cáncer.
cuando una persona le da cáncer en edad reproductiva y tiene que pasarse por un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, de manera involuntaria y por una catástrofe externa a su condición personal de salud, pierde la posibilidad de formar una familia. Pero no puede antes de darse el tratamiento congelar los óvulos. Sí, se puede hacer antes, pero a lo que te quiero llevar es que mira como por una enfermedad catastrófica yo no tengo una cobertura de seguro que me cubra el tema de la preservación de la fertilidad en caso oncológico. Yo entiendo que los seguros son un negocio y entiendo todo el intrínculo de una aseguradora. Sí. Pero el hecho no entiendo por qué el tema de la fertilidad sigue siendo un bloqueo para las aseguradoras. Porque no están viendo la necesidad real. Y yo le compro la idea de no cubrir una preservación de la fertilidad por un gusto. Es decir, yo no quiero tener hijos. La aseguradora no tiene por qué cubrirte una preservación de la fertilidad. Eso se lo puedo comprar. Ahora, ¿y en un caso oncológico? En un caso de catástrofe, un tema de salud. Algo en contra de tu voluntad. Y es un tema de que no es que aumenten tal vez la prima, no que le aumenten la prima que va a pagar un asegurado, no es que aumenten el monto de ese gasto médico mayor, no. Es que simplemente le permitan al asegurado tomar la decisión él de decir, yo con este monto de gasto médico mayor o de catástrofe que yo tengo, tal vez yo, hombre, que me dé un cáncer de testículo, un cáncer de próstata, y yo mañana me tengo que hacer una quimioterapia, tengo que hacerme una operación, yo puedo ir a un centro de fertilidad a guardar mis espermas y luego entonces hacerme eso. Y en el caso del hombre, por la naturaleza del proceso de cómo se extrae, es mucho más barato que la mujer. Sí. Lamentablemente en el tema de la mujer hay mucho tema de medicamentos y es un proceso más largo. Y por ende más costoso. Por ende más costoso. Y qué interesante sería que ya sea o el gobierno, las instituciones públicas, antes que el privado, le dé esa mano amiga a todos esos pacientes oncológicos que necesiten y quieran preservar su fertilidad en ese caso. Perfecto. Doctora, entonces, una vez extraídos los óvulos, ¿se pasa y se mantienen congelados? ¿Durante qué tiempo? ¿Hay un tiempo tope para que estén congelados? ¿O puede pasar 20 años y no pasa nada? Mira, realmente, para que tú entiendas, esas células se guardan en tanques de nitrógeno líquido. Entonces, ahí mientras hay un tanque con nitrógeno líquido, con los niveles adecuados, eso se puede mantener ahí de manera indefinida. Eso no tiene que ver con un tiempo, que si se va la luz, que igual tiene un costo por tenerlo mensualmente. Claro, tiene un costo porque hay un tema de mantenimiento del mismo banco, de un rellenado constante, de una supervisión constante a esos tanques. Hay equipamientos que se utilizan para medir los niveles y todo. Y ustedes dan la seguridad de que nada, o sea, no le va a pasar absolutamente nada. Siempre y cuando el edificio donde esté no se caiga. Exacto. No hay problema. Está súper asegurado. Sí. Eso para nosotros es primordial, porque ahí adentro de esos tanques lo que hay es vida. Aunque sean células, es vida. Entonces, ¿desde qué edad o desde qué situación recomiendan hacer la congelación de óvulos? Yo pienso que lo primero es que uno se tiene que hacer su antimuleriano. Ya a partir de ahí, yo pienso que no hay ningún límite de edad. O sea, mientras más temprano, mejor, porque mejores van a ser la calidad de tus óvulos. Entonces, yo pienso que si hay personas que se ponen una edad y dicen, bueno, si ya a partir de esta edad no estoy casado, no tengo hijos, yo lo haría, pero con el conocimiento que se tiene, o sea, yo pienso que mientras más temprano, mejor. Sí, lo ideal. No, y eso es lo que están haciendo. O sea, yo de verdad que aplaudo nueva vez a la generación Z porque tiene toda la información del mundo hoy en día. Sí. Porque tienen, obvio, al tener la información, tienen la conciencia y se lo están haciendo mucho más joven. O sea, yo conozco muchos casos ya que se lo hacen desde los 28, porque desde los 28, 27, 26 años dice, yo no quiero tener hijos por ahora. Hasta incluso de los 25 años. Lo idóneo tal vez es dentro de 25 a 35 años. 25 para ponerte una edad donde
ya técnicamente tú acabaste el colegio, acabaste la universidad, estás en un proceso laboral, un proceso tal vez de emprendimiento. Es tal vez donde la edad ya tanto del hombre a la mujer tiene cierta madurez para decidir cuándo o si sí o si no. Entonces me voy más joven. Mi hija de 11 años me dijo hace como 6 meses que ya no quiere tener hijos y yo... Ay, pero es que ella está... Claro, pero ella no, todavía. Es el tema de... Para no ponerlo tal vez tan joven y que los 18, tal vez 25 es el momento idóneo donde una mujer debe de... Más por que lo menos saber, plantearse más que saber si sí o si no, o cuándo. Es decir, ok, yo tengo 25 años, a mí me toca hacerme la antimuleriana, o yo saber cuál es mi reserva ovárica. Sí. Entonces, a partir de ahí, tú dices, ok, yo estoy bien, lo doy más para allá. Pero yo creo que también eso es un trabajo de los ginecólogos. Sí, 100%. Totalmente. O sea, informar. Yo pienso que la palabra reserva ovárica se debe de incluir en la conversación, porque se viene a incluir ya cuando es muy tarde. Es muy tarde. Entonces, muchas veces, y a mí me gusta mucho eso, que ya esta generación se está empoderando en cuanto a su salud. Y, por ejemplo, yo voy al médico y yo le digo, ok, doctor, pero yo quiero que usted me indique tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo quiero que la gente sepa que eso está bien. Eso está bien. Usted como paciente tiene su autonomía. Eso forma parte de los derechos del paciente. Y usted puede pedir ese tipo de cosas. Usted no tiene que esperar que el médico se le ofrezca. Y usted le dice, yo me quiero hacer eso porque leí por ahí o porque escuché por ahí esto, o porque simplemente quiero hacerme. Sí. Que es algo que en vez de desfavorar me va a favorecer. Porque voy a estar al tanto de qué es lo que tengo que hacer después. Y otra de las cosas que cuando me toca, tengo el chance de hablar con ginecólogo, yo también le pregunto, ven acá, ¿cuándo ustedes inician a ver el tema? No, cuando tienen 12 meses teniendo relaciones sexuales de manera constante, sin protección. Sin protección. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que esperar. Cuando viene tal vez el problema. ¿Por qué? Si eso es algo que tú puedes determinar antes. Y si lo determinas antes y tienes algún tipo de situación, tú puedes llegar a atacarlo de manera proactiva. Por ejemplo, si yo con 30 años me hago un espermatograma y veo que lo tengo bajito, lo tengo normal y lo tengo lento. Que, oye, sucede más de lo que ustedes piensan. Más con el estilo de vida. Y más con el estilo de vida que está llevando a la sociedad. Y tú te casas con ese problema sin tú saberlo, y después entonces tú quieres tener un hijo, no puedes. Entonces después tu hombre machito dice, no, el problema no soy yo, el problema eres tú. El problema eres tú, exacto. Y yo entonces, con mi soldadito ahí, entonces si yo lo hago de manera proactiva, si yo lo hago de manera consciente y yo me quito el machismo de hombre macho varón masculino dominicano, que eso y latino en general, el latino, sí, y doy ese paso a chequearme, oye, también es por mí, porque es mi familia. Sí, pero hoy en día son muy pocos los hombres que piensan así, sobre todo porque todavía tienen el machismo. No, y ese estigma. Y eso de que yo hacerme unos análisis, conteos de esperma, eso tú no lo vas a escuchar en la gran mayoría. ¿Tú te aprenderías? Poco a poco. Hoy en día. Poco a poco. ¿Generación Z o millennial? No, de mi generación y amigos míos en mi círculo. Sí, pero ¿con qué edad? Saben. ¿Con qué edad se la están haciendo? No, se la están haciendo ahora. Porque comienzan ahora a buscar. Por eso mismo. Entonces, y han tenido casos de eso. Entonces yo le digo, oye, pero en vez de tú hacerlo, cuando tú tienes el problema, que es lo que le digo a muchos ginecólogos, en vez de tú buscar y darles información cuando ya tienen el problema, ¿por qué no hacerlo de manera proactiva? Oye, ahorita se ahorran un in vitro. Claro. Porque, entiende algo, el hombre tiene la culpa de si es económico o si es costoso. ¿En serio? ¿Cómo? Te explico. Dentro de la reproducción asistida y los tratamientos de reproducción asistida se divide en 2 categorías. Baja complejidad y alta complejidad. Lo de baja complejidad son lo que se conoce como el coito programado, que cuando a ti te dicen, mira, tú vas a tener relaciones tal día y tal día. Eso se llama coito programado. Ahí puede haber una pequeña estimulación y con un rastreo sonográfico ir viendo la evolución de ese folículo para decir, ok, hoy te toca. Y tú vas a lo que tú vas. Si eso no funciona,
Entonces vamos a lo que es una inseminación artificial. Y eso puede pasar si la calidad del hombre no es tal vez la más óptima. Entonces lo que se hace es que se toma una muestra espermática del hombre, se le hace una capacitación espermática, que es básicamente limpiar el panorama del sacar los espermatozoides buenos y limpiar todo el residuo que trae el semen y introducirlo en una cánula e introducirlo entonces en las trompas. Eso es lo que se llama inseminación artificial. Tú sabes que ahora que tú mencionando eso, yo tengo un caso de una amiga muy cercana, cuando ellos decidieron ya tener hijos, o sea, una pareja que ya tenía 4 años de casados, decidieron buscar el hijo, pero no quedaban embarazados. Pasó 1 año, pasó 2 años, yo estoy diciendo intentando. Ella, porque lo primero que uno piensa, y es verdad como tú dices, déjame ver qué es lo que yo tengo, que no salimos embarazados. Se hizo todos los exámenes habido y por haber, todas las pruebas, todo, o sea, y no era ella, o sea, ella estaba perfectamente bien. Y a lo último, cuando ella estaba agotada emocional, mentalmente, físicamente, porque entonces te mandan o sea, ya tú sabes, una pareja que quiere tener hijos y no puede constantemente, están buscándolo. Sí. Le dice al esposo, chequéate, te tienes que chequear. Cuando chequearon al esposo, yo no sabía que eso pasaba, él tenía los espermatozoides vagos. O sea, que no tenían como la movilidad, el impulso, la movilidad para llegar. Y se quedaban a mitad. Claro. Prácticamente. Y realmente... Entonces ella tuvo que pasar todo eso, la pobre sufriendo, cuando al final el problema era el esposo. Que si los dos decimos, no, vamos chequeando los dos. Desde el inicio. Y por eso que nosotros en fertilidad exigimos al esposo ahí. Porque tú de dos. Claro. Ahora, si tú vas sola, tú eres una mujer soltera que quiere tener tu hijo porque tú no tienes pareja, ahí, ok, ya no hay de otra. Pero si tú tienes pareja, el otro tiene que estar allí. Porque tú eres dos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te hablé del coito programado y la inseminación. Ya entonces luego de eso pasamos a lo que es alta complejidad. Hay factores femeninos también, obstrucción tubárica, una mala calidad o una edad avanzada. Ovario poliquístico, cosas así. Exacto. Hay muchos factores femeninos también que son lo que dicen, ok, es una fertilización in vitro, tema de género endometrio, un sinnúmero de cosas. Sí. Pero como estamos específicamente en el hombre, cuando tiene bajo conteo, son vagos, como tú dices. Son vagos. Y entonces son en la mayoría normales, que o tienen 2 cabezas, o tienen 2 colas, o que tienen una sola cosa, o se mueven en círculos. Sí. Entonces ahí vamos entonces a hacer la misma capacitación espermática. Y si hay una buena concentración, una buena cantidad, entonces se colocan encima de cada óvulo. Y esa unión natural se hace dentro de una incubadora. Entonces ahí es la fertilización in vitro. Ahora, cuando el hombre de verdad no tiene nada, es azospérmico, o tal vez encontraron uno porque hicieron una aspiración de un estudio profundo, de una biopsia testicular, o le sacaron y encontraron uno, o 2 o 3, o la cantidad. Imagínate que tú tienes 7 óvulos, tú lo que necesitas son 7 espermas. Entonces ahí viene entonces el ICSI, o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Es la famosa foto que tú has visto del óvulo con la inyección del coso. Eso es el ICSI. Entonces, esa complejidad de casos, por lo general, quitando otros factores, el hombre influye. Entonces, mientras peor es la calidad espermática, más complejo es el caso y más caro es el caso. Y el hombre tiene la facilidad de que con una buena alimentación puede aumentar la cantidad, la calidad y la movilidad del esperma. O sea que el hombre activo, el hombre activo, el hombre que hace ejercicio, deportista, que siempre está, ese tiene moderado. Claro, obvio, sin abusar, inyectarse cosas. Gracias. Aquí sí Elizabeth puede corregirme, pero por ejemplo, si un hombre monta mucha bicicleta o si hace ejercicio de mucho contacto y suda o anda muy caliente, eso le afecta. Eso también le afecta. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que tú recuerdas que ahorita yo te mencioné que nosotros nacemos con nuestra reserva ovárica. Sí.
El hombre, esa espermatogénesis, imagínate que todos los días inicia y dura 3 meses para él poder ver el resultado final de ese espermatozoide. Entonces, por eso, dependiendo de la alimentación, el estilo de vida y suplementación que lleve el hombre, es como que cada día el hombre tiene una oportunidad de mejorar su calidad espermática. Si el hombre duerme bien, regula bien su estrés, se ejercita de manera moderada, no fuma. Imagínate un hombre que va al gimnasio 5 veces a la semana, come más o menos bien, no bebe tanto, no fuma. Algo así sería. Y el tema del gimnasio, los hombres que van al gimnasio y que necesitan algún tipo de apoyo hormonal. No, eso está hay temas. Ahí hay problemas. Tan así. Por ejemplo, hay hombres que se inyectan testosterona y que, por ejemplo, ¿qué pasa? Están en shape, nítido. Pero ¿qué dice el testículo? Dice, hey, pero atrofia. Ramón me está dando testosterona que técnicamente soy yo que tengo que producirla. ¿Y qué hace? Porque hay un bloqueo. Lo que pasa es que, a ver, a nivel hormonal, nosotros funcionamos por feedback. Si yo necesito, hay órganos que producen más hormona. Por eso existe, por ejemplo, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Claro. Entonces, en este caso, se supone que a través de las células de Sertoli, que son unas células que están ahí a nivel testicular, se produce lo que es la testosterona. Pero si tú le estás inyectando, ese órgano básicamente no está funcionando. Entonces, como no está funcionando, él está como que tranquilo, como que ok, no me necesitan, y ahí es que se atrofia o se ponen más pequeños. Pero una cosa, por ejemplo, un hombre que tenga baja testosterona, ya sea por X o Y, por la edad, que se inyecta, porque ahora hay unos famosos, bueno, no sé si en los hombres es igual, pellets. Pero los pellets, exacto, que, bueno, te dicen, ok, tú tienes baja testosterona, hay que inyectarte. Eso sí no importa. Porque ahí le están inyectando lo que necesita. Ya hay un tema clínico. Es cuando yo me inyecto porque yo quiero más potencia para entonces tener el tema del ejercicio. O sea que eso físico. Pero para no asustarlo, eso se revierte. Eso se revierte. Eso se revierte. Desde que tú dejas de utilizar la testosterona, el cuerpo poco a poco va retomando su normalidad y vuelve y se regula. Por eso que yo digo, los hombres lo tienen fácil, porque literalmente, o sea, en 3-6 meses ellos pueden ver un cambio drástico en su fertilidad, mientras que las mujeres, como ya yo te mencioné, es más difícil. O sea, incluso la calidad del óvulo viene ya por genética. Pero sí hay cosas que tú puedes hacer para mejorar esa calidad. ¿Cómo cuáles? Es que son cosas sumamente básicas, simples. Señora, o sea, me imagino, una buena alimentación. Una buena alimentación. Dormir bien. Ejercitarse. Pero ¿qué sucede? Nosotras, las mujeres, estrés puede afectar muchísimo, totalmente, ¿verdad? Totalmente. El estrés para mí viene siendo como que el factor número uno. Porque si tú estás aquí bloqueado, como te decía ahorita, el feedback, si tú estás aquí bloqueado, todas tus hormonas, o sea, todo cae. Por eso es que en el caso de mi amiga, ella estaba tan enfocada y estaba tan estresada en que tengo que quedar embarazada, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, y no quedaba. Hasta que la doctora le dijo, aparte de que, ¿verdad? El marido haga ejercicio, ella le dijo, cuando tú te tranquilices y te olvides del mundo, tú vas a salir embarazada. Y efectivamente. Y así fue. Y eso pasa. Así fue. Nosotros hemos tenido casos de pareja que llegan a hacerse un in vitro. Él está bien físicamente, ella está bien físicamente y no quedan. Ellos se apartan, dejan el tema y quedan embarazados. Perfecto. El estrés increíblemente. Entonces, vamos a seguir hablando entonces de la fecundación in vitro. El proceso igual, o sea, tienes ya los óvulos congelados, lo introducen, es una, vamos a decirle, es un procedimiento quirúrgico, es ambulatorio. Es ambulatorio, es bajo sedación. Entonces lo que se hace es que para extraerlo, así mismo como le hacen una sonografía transvaginal, es el mismo proceso, pero a diferencia, el transductor tiene una aguja. Entonces esa aguja lo que hace es inyectar. Entra a la cavidad y extrae entonces folículo por folículo que está dirigido sonográficamente. Entonces van folículo por folículo extrayendo cada uno de esos óvulos. Eso es cuando tú vas a congelar.
exacto. Pero cuando estás en fecundación, Ok. Entonces, ahí es que entra la diferencia entre la preservación y la fertilización in vitro. Fertilización. Hasta ese punto, fertilización. Ok. hasta ese punto es exactamente igual. La preservación, el proceso termina ahí. Esos óvulos se limpian, se decumulan y se congelan. Claro, lo único que no se guarda. Se guardan. Ahí es que entonces ese óvulo se congela y se entra dentro del tanque de nitrógeno. Pero la fertilización in vitro continúa el proceso. Ahí entonces que se toma el espermatozoide de la pareja y en el laboratorio se elige una de las dos técnicas, o una fertilización normal o el ICSI. Entonces ahí ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? uno es que simplemente se coloca dentro de un envase, una patilla, los diferentes óvulos y se coloca una muestra espermática encima de ellos. Eso se entra dentro de una incubadora y ahí pasa la magia. Yo puedo elegir si quiero 2, si quiero 3. Exacto. Puedo elegir si quiero varón, si quiero niña. Se Sí. puede hacer todo eso. Básicamente, ¿qué se hace? Luego de que esas dos células se entran en la incubadora, duran aproximadamente 5 días para que haya esa unión celular. Y ahí comienza entonces y se comienzan a formar los embriones. Entonces, ¿qué pasa? Porque es muy común un embarazo múltiple. Múltiple. Se toman, dependiendo de la calidad de los embriones, se van introduciendo 1 o 2. Eso va a depender de la calidad de los embriones, del mismo deseo de la madre, pero tratamos siempre de tal vez no pasar de 3. Porque un embarazo múltiple es riesgoso. Se colocan más de 2 dependiendo si la calidad no es la idónea, tratando de mantener una mayor cantidad, un mayor porcentaje de positivo. Porque si no se pegó uno, no se pegan dos, exacto, si no pegan los 3, se pegan 2 o pega 1. Pero, ¿y cuál es el porcentaje de embarazos múltiples? Es más Por alto ejemplo, que lo normal, que lo tradicional. Ok, Pero por tradicional. el simple hecho de que Pero, por ejemplo, de 10 in vitro, vamos a decir. es que eso va a depender de la misma calidad y la de la cantidad paciente también. y de la paciente y la misma calidad de los embriones. Si hay un embrión de muy buena calidad, es una paciente tal vez de 35 o 36 años que sabe que si queda embarazada no va a querer más hijos o nada más quiere uno, se pone uno. O si llega una persona que dice yo quiero gemelo, de gemelo no, mellizo, yo quiero tener 2, entonces se introducen 2. Si son de muy buena calidad. De muy buena calidad. Si no no, lo son, eso, eso hay no que necesariamente mucho. significa que los 2 se van a pegar. Sí, porque vamos a hablar de eso. O sea, no es, todavía no es el 100%. Lamentablemente no es en un primer intento tal vez ni un 90%. Pero, ¿cuáles son los factores? Ahí sí van a influir muchos factores. Ahí van a influir la misma calidad del esperma, la misma calidad del embrión que se desarrolla. Si es endometrio y tú corporalmente estás listo, tu cuerpo está listo, con todos los valores de hormonas que se revisan. Y Dios. Y exacto. También, eso es lo que se le escapa de las exacto, ya eso, nosotros, no el trabajo no solamente de Fertilam, de cualquier centro de fertilización, su trabajo llega hasta que coloca ese embrión dentro del útero. Lo que pasa ahí adentro, ya nadie eso lo controla. Es a rezar. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la selección de sexo. Lo que se hace lo que es un análisis genético preimplantacional. Básicamente, lo que se hace es que coge un embrión. Hay 2 técnicas. Hay una invasiva y una no invasiva. La invasiva es que a través de un láser se toma una pequeña muestra de ese embrión y esa pequeña muestra que de la capa exterior tiene el material genético del embrión. Entonces se hace un análisis de eso. En el no invasivo lo que se hace es que se coloca el embrión dentro de un medio de cultivo y el mismo embrión comienza a botar elementos que tienen el mismo material genético. ¿Y cuál entonces es el más efectivo de los dos? Si no vamos a efectividad, por muy mínimo, es el invasivo. El invasivo, me lo imaginé. Pero es por muy mínimo. La estadística que nosotros tenemos es de que uno es un 98% efectivo, el otro es un 96% efectivo. No hay una diferencia si es para análisis genético de cariotipo y que de paso se sabe el tema del sexo, porque realmente, por lo menos en Fertilam no se hace los análisis genéticos simplemente para saber el sexo. Lo que se hace es para poder evaluar si ese embrión
tiene algún tipo de malformación genética o algún eso tipo también iba a lo preguntar. que se hace es que se analiza un sinnúmero de genes y dentro del cariotipo y del ADN para determinar si vienen con algún tipo de malformación. O sea que, por ejemplo, yo diría que una de las ventajas de la in vitro es que tú puedes detectar a tiempo enfermedades que Correcto. tengan. Imagínate que una pareja llega y hay uno de ellos que saben que en su familia hay un tipo de enfermedad. El in vitro sirve para eso. Pero ¿sirve para todo tipo de enfermedad o hay algunas que simplemente sí, no, básicamente se puede... la mayor cantidad a través del análisis genético se ven casi todas las enfermedades. Me imagino entonces que hay muchas personas que se lo hacen por esa razón. Sí, O sea, hay casos. Hay casos de pareja que llegan, mira, yo no tengo problema, él no tiene problema, nosotros no tenemos problema, pero en mi familia hay X condición. Y nosotros estamos tratando de tener un hijo que no venga con esa condición. O simplemente determinar malformaciones, porque incluso hay un embrión que viene con una malformación X y el mismo cuerpo dice, ese embarazo no va a seguir. Sí, generalmente la mayoría de los abortos espontáneos que ocurren es por eso, porque el mismo cuerpo se da cuenta de que, ok, aquí hay algo que anda mal. Es que Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Entonces, de paso, en ese análisis se sabe si el embrión es hembra o varón. Claro. Entonces, actualmente, más o menos, ¿ustedes dirían que ha aumentado los casos de congelación y de fertilización in vitro, de fecundación in vitro? Sí, ha aumentado. Ha aumentado el tema por el mismo conocimiento que se va teniendo de la mujer para el tema de postergar la maternidad. Exacto. Pero también la misma incidencia de la infertilidad ha aumentado. Y no ha aumentado en mi criterio personal por dos razones. Uno, por ese desconocimiento de yo le voy a dar larga a eso, yo voy a tener mi muchacho más para adelante y yo no sé. En eso ahora, y después, a mí no me metan en presión con eso. Ese dinero, no, después, sí, hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la infertilidad por edad. Entonces, como la sociedad así que está caminando, que de que antes los padres de nosotros nos tuvieron a los 20... a mí me tuvieron supuestamente tarde y fue a los 28. Exacto. Mi mamá me tuvo como a los 35. Mi abuela tuvo 6 y terminó la producción a los 28 años. Es que antes se tenía hijos demasiado temprano. Que antes también, y perdón que te interrumpa, la mujer tenía un rol muy del hogar. O sea, la mujer no decía, no, yo voy a trabajar. Entonces ahora nosotros decimos no. O sea, yo quiero postergar mi fertilidad porque yo quiero avanzar en mi área profesional. Entonces, antes no se veía tanto porque a menor edad, menor probabilidad de tú desarrollar infertilidad. Pero ahora, y también por los mismos factores epigenéticos, que son, por ejemplo, los factores medioambientales, el estilo de vida, la comida, todo eso, la comida, los alimentos ultraprocesados, o sea, todo eso tiene que ver con la fertilidad. Sí, ha incrementado la infertilidad. Entonces, precisamente por todo eso, también la infertilidad ha aumentado. Y como ha aumentado la infertilidad, entonces mayor probabilidad de personas que busquen esa ayuda para poder llegar a su sueño. Perfecto. Entonces, una persona que esté interesada en hacerse estos dos procesos, ¿dónde se encuentra Fertilam? ¿Cómo lo ubican? Sí, mira, Fertilam se encuentra en la Torre de Corazón Unido, en la Tetelo Vargas número 26, en Naco. O sea, fácil de llegar, así que no hay excusas. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @Fertilam o se pueden comunicar directamente con nosotros al 809-732-0290 o directamente al WhatsApp 849-352-0292. Perfecto. Elizabeth, Ramón, gracias. Gracias a ti. Siempre. Y qué bueno que este tema cada día más se está comentando, se está investigando, porque de verdad es muy importante hoy en día para la mujer. Si no sabe que quiere ser mamá, por lo menos tenga su reserva, claro, y se libre de ese estrés. Y ni siquiera una reserva solamente, que tenga el conocimiento real de su cuerpo. Exacto, porque si no quiere tener hijos, por lo menos sabe, o sea, sí, ¿puedo tener hijos o no puedo tener hijos? Amén, pero tiene la información. Claro, ahí es que, como digo, está aquí del asunto. Si tú no quieres o tú quieres, eso es
tu tema. Eso Pero, no es de pero nadie. estás informada. Pero que es lo exacto, importante. pero puedes tomar esa decisión de no tenerlo, pero saber que si lo postergas mucho, de verdad no vas a poderlo, porque Ujú. eso cambia. Sí. Hoy tú tienes 28 años, 30 años, 35 años, y a los 35 y medio tú encontraste el hombre de tu vida Ujú. y te cambia el chip ahí mismo. Ujú. Totalmente. Sí, Y pero sí. yo conozco casos que decían, no voy a ser madre, no me interesa ser madre y están felices con sus hijos. O sea que todo va a depender en la etapa en que tú Claro. estás. Ujú. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti por el espacio.